Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, la doctora Katia Figueroa, científica social, y hoy vamos a hablar de la pregunta de investigación que es fundamental cuando queremos hacer ciencia. La pregunta de investigación es fundamental cuando estoy haciendo ciencia porque recordemos que la ciencia lo que intenta es responder a preguntas sobre los fenómenos sociales, eh, naturales, sobre lo que sea que la ciencia quiera responder a las preguntas. En este sentido, recordemos que lo que hacemos, somos los científicos y hacemos es un diálogo con otros colegas en otras partes del mundo, del mismo país, para establecer justamente qué han hecho ellos, qué he hecho yo, qué quiero hacer yo, para entender la pertinencia de lo que quiero proponer, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos ese entendido de que somos comunidades que estamos colaborando, la pregunta de investigación se vuelve fundamental, porque lo que yo quiero es cuestionarme qué, cómo, por qué. Un ejemplo podría ser, ¿qué efecto tiene la composta en el rendimiento? Esa es una pregunta, ¿no? Esa pregunta yo puedo contestarla a priori, es decir, hacer una hipótesis, diciendo incrementar en 5% la composta tendrá un efecto positivo y significativo en el rendimiento de X cultivo, en X lugar. Eso ya es como irle poniendo restricciones de que lo que yo estoy investigando no son fenómenos generalistas aplicables en todo el mundo, ¿no? Entonces, para que yo diga que la composta va a tener ese efecto, yo debí de haberme ido a hacer una revisión de literatura que me permite construir esa hipótesis. Y esa revisión de literatura me dice, pues incrementar en tanto por ciento. Pero es la revisión de la literatura la que me va a decir qué porcentaje proponer. Puede ser que nadie haya hecho esa investigación y entonces yo tenga que decir, justamente en este diálogo con otros compañeros, colegas que estamos en esto de las compostas, pues ninguno ha hecho esta evaluación y me toca a mí empezar. Y entonces a lo mejor cuando estoy empezando yo, no voy a empezar con un número que ya venga definido por la bibliografía. Puede ser. Pero puedo ir diciendo con base en otros productos que se usan para incrementar los rendimientos y la nutrición de los cultivos, qué porcentaje le voy a asignar yo. Entonces, estos diálogos entre una persona académica y otro académico, otro científico, otro investigador, se tienen que ir dando de esta forma. Otra pregunta de investigación que sería, por ejemplo, más ya del área social, es ¿qué efecto tiene la capacitación en la percepción de la sustentabilidad en productores agropecuarios, por ejemplo, ¿no? Esta pregunta de qué efecto tiene, yo la puedo contestar diciendo, pues incrementar en 20% las horas de capacitación tendrá un efecto positivo significativo en la percepción de la sustentabilidad. Ahí yo lo que tengo que hacer es medir la percepción de la sustentabilidad y también establecer claramente la otra variable que es, ¿y adivinaron? La capacitación. Bueno, en este sentido, la pregunta de investigación es la que me va a determinar justamente pues, qué voy a medir, ¿no? ¿Qué voy a medir? A veces me dice, ¿dónde lo voy a medir? Y ya los cómo lo voy a medir, a lo mejor no van a venir a la pregunta de investigación, sino ya más en el método. Pero incluso llegar a la construcción del método viene muy de la mano de la pregunta de investigación. Entonces, la pregunta de investigación es el eje que mueve todo, que mueve toda la investigación, sobre todo en el método hipotético-deductivo. En este método hipotético-deductivo, la idea fundamental es establecer justamente qué, cómo, por qué y proponer una hipótesis. Ahora, la idea es siempre decir, estas son mis variables y esto es lo que harán o esto es lo que va a pasar. Eso es lo que nosotros estamos esperando que suceda cuando hacemos pues, una hipótesis, ¿no? Y lo que vamos a hacer ya como objetivo de investigación es verificar que en efecto esta hipótesis que yo propongo sea posible de validarla, ¿no? Ahora, hay otros métodos en la ciencia. Este no es el único, es decir,
tener una hipótesis no siempre sucede, ¿no? Hay veces que lo que tenemos solamente son argumentos o hay veces cuando estamos en un método meramente deductivista, inductivista, y cuando estamos en un método donde no tenemos básicamente nada, en las ciencias sociales eso es muy común, donde yo me meto al fenómeno y después voy a teorizar sobre lo que estoy encontrando en el campo. Ahí no tengo una hipótesis a priori. Entonces, no siempre hay hipótesis, pero sin embargo la pregunta de investigación siempre va a estar ahí. Sea que qué está pasando ahí, qué fenómeno se está desarrollando, cómo lo puedo entender, pero la pregunta es lo que nos guía, es la que va a meter esos elementos en la cajita para poder hacer investigación. Entonces, cuando tenemos una tesis, por ejemplo, la pregunta de investigación debe ser la que nos guíe en la construcción de incluso el método que vamos a elegir para medir las variables, crear, por ejemplo, en el caso de ciencias sociales, nosotros no tenemos variables per se, tenemos en muchos casos variables proxy que le llamamos, constructos, de eso podemos hablar en otro video, pero hasta acá lo que importa más es que siempre que hagan investigación recuerden que tenemos que empezar con una pregunta claramente establecida que incluya qué, cómo, por qué, como toda pregunta, y que incluya las variables que yo voy a medir y que se establezca cuál es la relación entre esas variables, ¿no? Que puede ser que se afectan, puede ser que sean dependientes. Eso dependerá del fenómeno y justamente de la hipótesis del mismo investigador o de la misma investigadora. Entonces, la idea era compartirles, en resumen, cuando empiecen su investigación, no olviden nunca tener una pregunta de investigación. Y ya cuando, por ejemplo, nosotros leemos los artículos científicos, a veces no existe la dichosa pregunta de investigación escrita per se en el artículo científico. Y entonces nos confundimos y pensamos que no hubo pregunta. Siempre hay pregunta. El objetivo es que deriva después de la hipótesis y después de la pregunta. Entonces, un objetivo de investigación está completamente ligado a la hipótesis y a la pregunta. Aunque no se escriban en el artículo científico o no las encuentren escritas en el artículo científico, no quiere decir que no existan. Existieron para los investigadores. Entonces, mi sugerencia es que cuando hagan una tesis o cuando hagan una investigación, siempre tengan claridad de cuál es su pregunta y que esa pregunta contenga esos grandes elementos teóricos importantes que pueden ser variables o que también pueden ser teorías, ¿no? Entonces, dependiendo del área del conocimiento en la cual se encuentra. Esperemos que haya sido útil para ustedes esta cápsula del día de hoy y nos vemos a la próxima.